Don Marcial, antes que sigamos viendo el tema de la dirección en la CIDOB, se nos ha quedado ahí en el tintero la marcha de 1996. Fue una de las más importantes marchas y quisiera que nos cuente un poquito de esa marcha. Bueno, realmente creo que vale la pena porque forma parte, digamos, de la secuencia de un proyecto que llamamos como el proyecto histórico de la lucha y las reivindicaciones de los pueblos indígenas. Era otra vez, lo de 1990, los territorios, pero había que consolidar ese derecho o ese reconocimiento por parte del Estado boliviano al derecho de los pueblos indígenas respecto a su territorio, la titularidad. Y en ese tiempo justo hubo una otra etapa que hizo trabuscar todo el sistema de legalidad sobre la tenencia de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, se discutía pues que en los territorios indígenas o las tierras comunitarias de origen habían propiedades particulares, ¿no? Que también demandaban, digamos, la legalidad. ¿Qué va a hacer el Estado con ellos? ¿Se los va a sacar? ¿No se los va a sacar? Porque muchos de ellos inclusive nos los ofrecían en venta, sus propiedades, ¿no? Como que nosotros amasaríamos el montón de plata, digamos, ¿no? Y aquí la oportunidad de vender mi propiedad, más o menos así. Y nosotros dijimos, no se trata de eso. Si quiere seguir trabajando, viva ahí, si es su propiedad, solamente muestre su documento y listo. Viva ahí, haga su riqueza, desarrollese ahí, o si quiere dejarlo, lo deja nomás, pero sépase que está en un territorio indígena. Eso era. Entonces, tenía que tenerse la titularidad. Sí, caso Tignis, 1.236.997 hectáreas. ¿Ya? Eso es todo. Eso es todo el área protegida. ¿Ya? Límites naturales. Isiboro y Secue, conforme al decreto supremo desde la cordillera de la serranía de Mosetene y la junta de los ríos Isiboro y Secue, concreto. Decreto supremo de 1965. Pero si hay propiedades privadas, quiere decir que disminuye la cantidad o la superficie de ese territorio, ¿ya? Y nosotros jamás estuvo en mente ser dañinos, ¿no es cierto?, de afectar a lo mejor propiedades legalmente adquiridas, ¿no? Entonces era necesario reglamentar, ¿no es cierto?, ese derecho propietario. Pero un propietario, la categoría de tierras comunitarias de origen para nosotros es sinónimo de territorios indígenas, pero además de eso, con todo lo que ello conlleva, el derecho propietario de una propiedad privada, colectiva, si está titulada, ¿no es cierto? Un territorio indígena, una tierra comunitaria de origen, es propiedad privada, pero es colectiva, ¿no? Eso es una TCO. Y ese proceso había que librar para tranquilidad, ¿no es cierto?, de los llamados o identificados por la ley como propietarios terceros. Entonces, había que hacer un otro proceso. Y eso nunca se dio. No había la forma de cómo operativizar ese proceso. Había que hacer un otro esfuerzo, una otra marcha en 1996. La marcha se la denominó por territorio indígena, derechos sociales y políticos y económicos. Porque ya, si consolido mi territorio, por supuesto que ya tengo que ver
qué recursos tengo, en qué me benefician esos recursos, cómo me desenvuelvo socialmente, ¿no es cierto? Entonces, eso es. En mi territorio, en mi casa, pero con derecho de propiedad. Ese fue el sentido de la marcha de 1990. Y lo hicimos. Pero dijimos, eso tiene que garantizarse con una ley. Y no nos regresamos a nuestras casas solamente con la ley en la mano. ¿Ya? Y eso sucedió. Se realizó la marcha, partimos, ya no desde el Beni, sino desde Santa Cruz, porque ya habían otras demandas territoriales que había que integrar al sistema de reivindicación ya, del resto de los pueblos indígenas. Y lo hicimos desde Santa Cruz, tomamos el camino viejo a Cochabamba, pero gracias a Dios llegamos solo hasta Samaipata. En Samaipata declaramos la marcha. Esa fue la primera experiencia como una participación numerosa. 2.500 personas participando de esa marcha. 2.500 personas. Ya de todos los pueblos indígenas que tenían demandas territoriales, todo, ¿no? Y lo declaramos en la Asamblea General en Samaipata. Estuvimos cerca de un mes, ¿ya? Y una comisión integrada por la representación de los 34 pueblos indígenas, una comisión especial. Ahí ya la CIDOC juega un papel importante. Ahí ya fue. Ahí, en esa etapa, ya Marcial Parricano como presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, ¿no? Entonces, esa representación también de manera democrática nos garantizaba la modalidad de cómo llevar adelante, digamos, este trámite ante el Estado boliviano, ¿no? Desarrollamos, constituimos una comisión especial, eran como 53 dirigentes representativos, y viajamos a la ciudad de La Paz y empezamos a discutir, ¿no? Y de ahí salió lo de la ley. Ahí tuvieron también sus situaciones propias, digamos, cada sacrificio. Por ejemplo, voy a señalar ahí, bueno, las instituciones que nos apoyaron creo que lo hicieron muy bien, pero donde nos quedamos, algo que nos confundía, era el debate y nunca alguna conclusión que nos vaya significando avance en las negociaciones que nos vayan beneficiando. Más se veía como empantanamiento permanente entre nuestros asesores y la gente en representación del Poder Ejecutivo y el Legislativo, que eran los que estaban con nosotros. Ya llevábamos también días, ¿no? Pero hubo un momento eso en que nosotros, en consulta, por supuesto, porque estaba toda la representación indígena, no había una cuestión personificada, digamos, a la cabeza de alguien, sino que nos pusimos de acuerdo y acordamos en que deberíamos de hacer un ejercicio. A ver, quedarnos solamente indígenas para ver si así, ¿qué nos entendemos con la Comisión, el Poder Ejecutivo y el Legislativo? Entonces ahí se nos ocurrió también, con mucho respeto, pedirle a nuestros asesores que nos hubieran dejado un momento para ver a ver qué podíamos avanzar nosotros. ¿De dónde venían todos los asesores? ¿De las diferentes organizaciones? Sí, prácticamente la Asamblea del Pueblo Guaraní tenía su propio asesor, por ejemplo, los propios hermanos chilitanos también tenían sus propios asesores, pero que todo ello hacían un equipo integral en torno de CIDOC. No había algo particular, solo que la representación de una asesoría integraban a la Comisión General
de negociación, digamos, respecto a la propuesta de una ley, ¿no? Así estaba constituida. Entonces no había nada aislado, ¿no? Bueno, y pedimos, y gracias a Dios nos dio señal, digamos, al abogado que yo pedí si no se molestarían. Él me dijo, no se preocupe. Y él comunicó al resto de sus colegas y nos dejaron a nosotros solos. Discutimos como por un espacio de unos 20 minutos, casi media hora, ¿no? Haciendo entender y viendo a lo mejor señales de ceder y flexibilización de ambas partes, entender prácticamente lo que significaba, digamos, los beneficios tanto a favor del Estado boliviano para dar solución, digamos, a una demanda concreta, ¿no es cierto?, pero también desde nosotros lo que podría ser beneficioso para nosotros. Y de manera sincera le pedimos a la representación del Poder Ejecutivo y del Parlamento que no nos engañen, porque nosotros no estábamos yendo por capricho, sino queríamos que prácticamente esa ley asegure lo que estaba aprobado por Constitución, ¿no? Eso, concretamente. Y gracias a Dios, parece que ahí hubo la receptividad racional por parte del Ejecutivo y el Legislativo, y acordamos cerrar negociación nosotros, la representación indígena y el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Ya creo que un espacio de una media hora nos quedamos solos, y cuando cerramos eso invitamos a los asesores que entraron y ya se cosecharon que la cosa ya estaba cerca. Ese también fue una de las anécdotas como parte de la historia y pecado de Marcial Fabricano con las instituciones que nos apoyaron a nosotros, y de alguna manera, digamos, ahí se trató de hacerle traba y empañar permanentemente, digamos, la intervención o la participación de Marcial Fabricano, ¿no? Son cosas que hasta ahora en profundidad siento que no me afectan, porque me siento tan tranquilo en el sentido de que todos los elementos en los cuales yo hubiera podido participar y sintiendo que es para bien, lo he hecho, pero de manera que participativa, ¿no? Nunca entré así como para encerrarse, acordar de manera y de repente nomás aparecer, digamos, con resultado, digamos, ¿no? Extraña a lo mejor, ¿no? Entonces, a la vista de todos. Eso a mí me tranquiliza, ¿no? Más allá de que si esto fue agradable o no para la gente que nos han apoyado, digamos. Y yo considero que para bien. Solo que escuché, por ejemplo, ya en los términos que se dicen los políticos, caramba, los asesores de ustedes quieren titular hasta la luna para darle a los indígenas, decían, por ejemplo, ¿no? Pues, o sea, en los términos maximalistas, triunfalistas, de algo, y que, bueno, a lo mejor es bien si uno sale así, pues, ¿no? Pero también nosotros conscientes de que hay cosas que se tienen que ceder o flexibilizar mejor para que los beneficios sean de reciprocidad, ¿no? Porque no es solamente aquí a ver qué le saco y le arranco al Estado, digamos, ¿no? Tampoco no se trata de eso, es en función realmente de lo que nosotros consideremos que de manera racional sea lo que se aproxime más al beneficio esperado, ¿no? Y eso fue lo que nosotros hicimos, ¿ya? En esas negociaciones, por ejemplo, hubieron, como digo, descontento por parte de la asesoría que nos acompañaba, y por otro lado las otras organizaciones que se habían sumado a nosotros, como la CSUCD, que tenía una comisión y que ellos no compartían el asunto del espíritu y el enfoque de la TCO. No les convencía, digamos, ¿no? Ellos querían, ¿cómo se llama? En la región andina, querían todo lo
que podría llamarse el Tahuantinsuyo, más o menos así, ¿no? Territorio ancestral precolombino. Todo eso. Pero para nosotros era suficiente lo que podíamos reconocer, lo que era suficiente para nosotros. Eso, no más. Porque si no lo demandaríamos todo el México, el territorio indígena, ¿no? Que ese no era el caso tampoco, ¿no? Bueno, y eso ocurrió, o sea que hubo contentura por parte de nosotros, si bien no en la máxima satisfacción, pero era lo que sentimos que avanzamos, ¿no? Y se aprobó la ley que dijimos nosotros, solo regresamos a nuestras casas con la ley en nuestras manos, sancionada la ley, promulgada la ley, y listo. Entonces, los de la CSUCB se retiraron, por ejemplo, de la negociación, pero hubo un sector de compañeros, de colonizadores, que siguieron hasta el final, que nos acompañaron, ¿no? Porque también tenían otras áreas que también para ellos se les reconoció, ¿no? Entonces, esa fue la característica de lo que fue la marcha de 1996, pero además dio pie también esa marcha, el mismo título, el mismo eslogan, digamos, de la marcha por el territorio, derechos sociales, políticos y económicos, ¿no? Ahí empezamos a demandar, por eso dio pie más bien a la participación en todos los espacios de la estructura política administrativa del Estado boliviano. Y ahí que los pueblos y SIDOC y todas las estructuras orgánicas aceptamos participar lo de 1996. O sea, era una cosa que la secuencia de todo un proceso, digamos, que fue encaminando. A la vez el proceso nos fue obligando a nosotros a encaminar también, ¿no? Nuestra participación, porque parte de nuestra demanda. Eso fue el espíritu concreto, ¿no? Y bueno, dentro de lo social, desde entonces empiezan a aprobarse la vigencia, la valoración de los idiomas de los pueblos indígenas, de todos, ¿no? Entonces todas esas cosas tuvieron sus propios decretos supremos reglamentarios, y todo ello nos ayudó nuevamente lo de 1996. Los recursos naturales, ahí también se consolidó todo en cómo el Estado, a través de sus propias instancias, nos permitirían a nosotros ya normar la modalidad de cómo podríamos desarrollar el uso y aprovechamiento de nuestros recursos naturales existentes en nuestro territorio, ¿no? O sea, ha sido de acuerdo a los procesos, ¿no? Eso es lo de 1996, de manera concreta, también con resultados concretos.